Evangelio de Marcos, capítulo 11. Antes de la lectura de la palabra, me gustaría preguntar a todos, ¿qué tal esta semana? ¿Difícil? ¿Dura? ¿O ha sido una muy buena semana? ¿Difícil? ¿Por aquí? Por ahí, ¿no? Por ahí. Bien, gracias a Dios. Bien, bueno. Dura, ¿verdad? Bueno. Esta semana ha habido situaciones muy difíciles. Nada más encender la televisión, a principio de semana, nos encontramos con una niña de 17 años que es víctima de violencia de género por su expareja de 19 años. Pero luego el martes, la amenaza de guerra. Y hoy, pues estamos en vilo. No sabemos si vamos a... Si va a empezar una guerra, no sé, como está aquí al ladito, pues parece que no, pero sí que están corriendo tiempos difíciles. No sé si os pasa a vosotros, pero estamos pasando tiempos difíciles. Igual, no sé si ha habido alguna noticia buena, pero es que toda la semana han sido noticias malas. Incluso la subida del gas, eso ya nos parece una tontería. El gas, la gasolina ya nos parece una tontería con todas las noticias difíciles y fuertes que están apareciendo. Lo cierto es que para tiempos difíciles tenemos que poner nuestra mirada en el Señor y fijar nuestros ojos en Jesús. Decía Jesús, en los últimos tiempos, decía, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y decía, porque por la maldad el amor de muchos se apagará. Nosotros tenemos, hermanos, que más que nunca, en estos tiempos difíciles y en estos últimos tiempos, agarrarnos de nuestra fe en el Señor. Y el pasaje que hoy vamos a leer es un pasaje de fe. A mí personalmente me ha confrontado porque a veces vivimos muy a la ligera nuestra fe en el Señor, pero nosotros, como hemos cantado, y si nosotros cuando cantamos no mentimos, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Nos lleva, por su fidelidad, nos lleva más allá de lo que podamos imaginar. ¿Eso lo creemos? Pues si sabemos de que el Señor nos lleva más allá de lo que podamos imaginar, vamos a tener que ejercitar ¿qué? La fe. La fe que mueve montañas. Por eso he titulado esta palabra fe genuina que mueve montañas. Marcos 11, a partir del versículo 12. Y dice así la palabra de Dios. ¿Estáis? ¿Lo tenéis todos? Vale. Bueno, dice al día siguiente... Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y le oyeron sus discípulos. Y a partir del 20 dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondió Jesús y le dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijese a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis alguno contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Hasta ahí la palabra del Señor. No sé si puedo tener el aparatito para poder ir pasando, pero quiero que os pongáis en situación. Jesús dijo esta palabra
aproximadamente unos pocos días antes de su sacrificio en la cruz. Es decir, que son lo que vemos aquí en esta historia. Jesús ya estaba próximo a morir, próximo a ser crucificado. Y aquí tenemos los últimos tiempos de Jesús antes de morir, su última semana, pero también vemos su último milagro. Y es muy curioso porque los milagros del Señor, cuando Él dijo, Dios me ha ungido para dar buenas nuevas, para traer libertad, para sanar a los enfermos, y es verdad. ¿Cuántos milagros hizo el Señor? Muchísimos. No solamente revivió a Lázaro, sino que también al hijo de la viuda también revivió, creo que también a otro revivió, pero luego enfermedades curó, cojos, ciegos, paralíticos, y luego por supuesto echó fuera demonios. El Señor por donde iba, que llevaba vida. Lo curioso es que el último milagro que Jesús hace es secar una higuera. Y secar una higuera es traer muerte. Iba a decir a un ser querido, no. A un ser vivo, ¿verdad? Jesús, el último milagro que hizo fue secar la higuera. Y quiero que nos pongamos en situación, porque dice aquí el texto que Jesús lo primero que ve, después de tener hambre, es ver la higuera, ¿verdad? Y ve una higuera frondosa, y ve una higuera con hojas. Bueno, os cuento un poquito que las higueras en Israel, yo no sé si aquí, mamá o papá, las higueras son así. Yo, como tenemos una y no da higos, todavía no la habéis explicado, ¿no? Algunos da, lo bueno. Bueno, son grandes, sí son grandes. Sí, el tema es que en Israel las higueras suelen dar fruto 2 veces al año. Una en primavera y luego otra casi en septiembre, casi en otoño. Al principio, antes de que salga la hoja, ya hay un fruto. Es decir, vosotros veis una higuera, pues marzo o abril, y vais a ver que lo primero que va a retoñar es el fruto. Porque eso quiere decir que la higuera es fértil, eso quiere decir que la higuera está bien. Y entonces es cuando aparecen todas las hojas y cubren ese fruto que tiene que existir en primavera y en otoño. Esas son las 2 veces que, si por ejemplo una higuera al principio de primavera no tiene higos pequeñitos, esa higuera es estéril. Y por mucho que tenga hojas y por mucho que se la vea fértil y frondosa, esa higuera no produce nada. Fijaros que aquí Jesús lo que va a destacar no es tanto que la higuera es estéril, sino el Señor, no se ve bien, pero pongo ahí, Jesús seca la higuera no por esterilidad, sino por falsa apariencia. Por falsa apariencia. Es que a lo que Jesús en este caso tenía como un poco de tirria es la falsedad y la hipocresía. Jesús no seca la higuera, no hace su último milagro secando la higuera porque sí, sino porque lo que Jesús quería enseñarles es que lo que Dios no tolera en ningún caso es la falsedad, la hipocresía, el aparentar, las falsas apariencias. Y es por eso, por lo que Jesús seca la higuera. Es verdad que si vais leyendo algún comentario bíblico, a lo mejor los que no estáis tan familiarizados, que sois nuevos en la fe, hay muchos comentaristas que ven este simbolismo con Israel, que la higuera representa a Israel y que venía a juicio, y de hecho el siguiente episodio que vemos en Marcos es ¿cuál? Que el Señor hace una limpieza en el templo. Al final es lo mismo, la higuera y la limpieza en el templo viene a denunciar lo mismo. Dios lo que denuncia es la falsedad y la hipocresía. Lo que está claro es que en el Evangelio no puede haber falsedad. El Señor nos llama a llevar mucho y buen fruto
en él. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque antes de que Jesús hablara del fruto que se tiene que dar en el Evangelio, ya Juan el Bautista hablaba de producir frutos dignos de arrepentimiento. Esto lo encontramos en Lucas 3. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta porque, como dijo el Señor un poquito más adelante, el buen árbol da buenos frutos. Un árbol malo no puede dar buenos frutos, sino que tiene que dar buen fruto. Igual que se esperaba que esa higuera que vio Jesús diera buen fruto, se espera también que de nosotros, por haber llegado el Evangelio en nuestras vidas, dé fruto y fruto abundante. ¿Os acordáis lo que les dijo Juan el Bautista cuando estaba hablando? Producid frutos dignos de arrepentimiento. La multitud que decía, ¿pero cómo? ¿Cómo vamos a producir esos frutos? Y le decía aquello de, el que tenga 2 túnicas, que regale una al que no tiene. Igual con la comida, si tenéis 2 panes, dad al que no tiene. Y a los publicanos les decía, y vosotros no pidáis más, contentaros con lo que tenéis, no seáis extorsionadores. Y a los soldados que les dijo exactamente, pues igual, estar contentos con vuestro salario. ¿Esto qué quiere decir a nosotros directamente? Porque realmente al final el Evangelio tiene que producir un fruto de dentro hacia afuera. Si nosotros tenemos 2 túnicas y podemos ayudar, vamos a ayudar. Y no vamos a ser avaros, vamos a ser generosos. Si tenemos empleados, vamos a ser buenos jefes. Si tenemos trabajos, vamos a dar gracias al Señor por esos trabajos que tenemos, dando gloria y honra a Dios con lo que hacemos, porque nosotros no servimos al ojo, sino servimos a ¿quién? Al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Por eso tenemos que tener en claro que el Evangelio, en este caso, no es una religión vacía y hueca, sino que el Evangelio es relación, y es relación con Dios que va a producir fruto. Por eso, el apóstol Pablo dijo aquello, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, pero no de las que nosotros nos apetezca, sino obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Es que nosotros no podemos hacer lo que queramos, hermanos. Nosotros tenemos que ser dirigidos por el Espíritu de Dios para hacer aquello que a Dios le agrada. Y eso solamente se puede hacer si estamos en comunión con Dios, en sintonía con el Espíritu Santo. Y esto no nos vamos a cansar de decirlo. Si nosotros no producimos frutos, es porque no estamos en esa sintonía con el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo el que nos impulsa a hacer esas buenas obras que estaban determinadas para nosotros, porque creedme, todos y cada uno de nosotros estamos llamados a cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, a cumplir las obras que Dios tiene preparado para que nosotros las hagamos. La pregunta es, ¿cuál es tu don? Si no sabes cuál es tu don, si no sabes cuál es lo que Dios ha depositado en ti, busca de Dios, que el Señor te muestre cuál es tu don. Si es de evangelista, predica el Evangelio, porque esas son las obras que Dios quiere. Si es consolar, es traer palabras de consuelo, pues ahí da palabras de consuelo. Si es de oración, si es un don de orar, pues vamos a orar. Si es el don de misericordia, pues vamos a tener misericordia. Lo cierto es que Dios quiere que cumplamos el propósito que tenemos. Y cuidado, los dones no son para uso particular y propio. Los dones que Dios nos ha dado es para que los ejercitemos, ¿dónde? En medio de su iglesia, en medio de su pueblo y para beneficio del reino de Dios. Nunca para nuestro beneficio personal. ¿De acuerdo? Bueno, sigamos. Como he dicho aquí, hay mucha tela que cortar y fijaros que no podemos producir fruto si no hay una verdadera comunión con el Señor. Por eso cuando los apóstoles vieron a la higuera seca, Jesús no les empezó a decir, es por el juicio a Jerusalén, es por el juicio a Israel. Probablemente sí que hay algo de juicio ahí, pero Jesús no quería enseñarles eso que es superficial. Jesús lo que quería enseñarles es algo mucho más profundo que tiene que ver con la fe, para que lo que estaban viendo de la higuera no se produjera en ellos.
Por eso lo primero que el Señor les dice, y aquí viene la enseñanza extraordinaria de Jesús, no habla de juicios, habla en primer lugar de tener fe. Pero no tener fe en las estrellitas, ni tener fe en el horóscopo, ni tener fe en los pozos de tal, ni pascual, no, tener fe en Dios. Y esto es importante que lo tengamos claro. El Evangelio no nos va a decir que tengamos fe en cualquier cosa, como ahora el mundo tiene, ¿verdad? Sabéis que hemos sido diseñados para creer. Dios nos creó para que creamos, para tener fe. El problema es en qué depositamos nuestra fe. La palabra fe equivale o tiene que ver con confianza. El problema es dónde las personas depositan su confianza. Depositar nuestra confianza, como dice aquí el Señor, es solamente en Dios. Confiar solo en Dios. En el mundo hay mucha gente que confía en lo que ve. ¿Habéis oído ese refrán? Bueno, creo que ese refrán lo apostilló uno de los apóstoles, Tomás, ver para creer, ¿verdad? Mucha gente que te dice, yo, ver para creer. ¿Y en qué cree? Pues en lo que ve, pues el trabajo, la economía, no sé, la política, yo qué sé. En esas cosas cree, pues eso en lo que cree, al final, pues van a venir tiempos difíciles en que ni la economía, ni la política, ni tampoco los trabajos nos van a sacar del atolladero, sino que es la fe en Dios. Hay otra gente que deposita su confianza en las relaciones. Y nada más que tienes que escuchar un poco hablar y están hablando de mis hijos, mi familia, mi marido, mi mujer. Y el que no está casado dice, es que si yo encontrara una mujer o un hombre, pues ya sería feliz. Depositan demasiada confianza en el hombre. Y os puedo asegurar que depositar la confianza en el ser humano tiene consecuencias. Porque os digo un secreto. Las familias fallan. En las familias vamos a tener problemas. Pero si nuestras familias están en las manos del Señor, ya es otro cantar. Ya es otro cantar. Lo que nosotros tenemos que es permitir que Dios sea solamente nuestra única confianza. Y también hay mucha gente que cree en sí mismo, ¿verdad? Tienen su propia, tienen autoconfianza, no sé cómo se puede decir, o confían solamente en ellos. Y esto es un problema porque estas personas se creen a pies juntillas sus opiniones y creen que lo que ellos dicen es la verdad absoluta. Y son personas que por mucho que tú les hables del Evangelio, siempre hay una vocecilla en su interior que les dice, no te fíes de los demás, solamente fíate de ti mismo. Bueno, pues poner la confianza al final en uno mismo también es arenas peligrosas. Fijaros lo que dice la palabra, no sé si se va a poder ver, pero en Jeremías 17, del 5 al 8, yo espero que este texto no os asuste, pero yo espero que de alguna forma sí os inquiete. El Señor no quiere que temamos, pero sí que tengamos ese temor reverente al Señor. Y fijaros lo que dice la palabra, no lo digo yo, Jeremías 17, del 5 al 8, fijaros lo que dice aquí la Escritura. Así dice el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone por carne por brazo, y su corazón se aparta del Señor. Será como retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Vamos a parar ahí. Fijaros lo que dice el Señor, maldito el varón que confía en el ser humano. Y he puesto una foto de un desierto, un sequedal. Fijaros la soledad en la que se vive en el desierto. El que confía en sí mismo, el que confía en lo material, el que confía en el hombre, os puedo asegurar que como dice aquí,
será como retama en el desierto, no verá cuando venga el bien y sobre todo morará en esa soledad. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Yo espero no estar ahí. Yo espero en este caso no estar en este grupo. Y fijaros la comparación que hace de aquel que confía en Dios. Y dice en el versículo 7, bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estarán verdes. Y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ese es el que pone su confianza en el Señor. Y he puesto esta foto porque a diferencia del que anda en secadal, el que anda en ese río de aguas vivas, ¿qué vive? En compañía, en comunión. Y no esperes de que si tú te crees autosuficiente y si tú te crees que solamente tu confianza está en ti mismo, podrás rodearte de familia, pero estarás solo. Podrás rodearte de amigos, pero te encontrarás solo. Podrás hacer lo posible pero no, al final te encontrarás solo, porque tu confianza es efímera. Por eso nosotros vamos a ser, hermanos, y aquí el ejercicio, vamos a ser de los que confían en el Señor, en el que ponen su confianza en el Señor y en nadie más. Por eso, fijaros, yo también traigo un texto que hemos leído esta semana. Los que seguís el devocional en la iglesia con el YouVersion, esta semana leíamos este texto. Está en Salmos 27 y dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, pero nosotros confiamos ¿en quién? En el nombre de nuestro Señor, nuestro Dios. He puesto una foto de una figurita muy chiquitita que se encuentra en la Catedral de Santiago de Compostela. Es una figura que representa al rey David, pero al rey David en años, lo veis ahí con barba y tal. El que es adorador toda la vida, independientemente si es rey, si es pastor, el que quiere adorar al Señor es rey. Me gustó mucho esta figura. El rey David, ¿qué era? Era un militar. David no solamente fue el que amplió el reino en el pueblo de Israel, sino que ganó batalla tras batalla y muy pocas veces fue derrotado en batalla. ¿Por qué? Porque era un estratega militar. Pero él, fijaros lo que dice, su declaración: ellos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros ¿en quién confiamos? Él sabía que quien le daba la victoria en la batalla, ¿quién era? El Señor. Nosotros tenemos que también declarar esto, también decir: sí, Señor, nosotros confiamos en ti. Independientemente de las circunstancias, la situación de esta vida, nuestra confianza está en ti. El mundo podrá confiar en caballos y en carros, pero nosotros en el nombre del Señor tendremos confianza. Y esto es muy importante, porque ¿en qué está basada nuestra fe? Y aquí esto es importante que lo tengamos en cuenta. Nosotros no creemos en estrellitas, nosotros no creemos en cantos de sirena, tampoco creemos en fábulas de viejas, no. Nuestra fe está basada en Dios, en Cristo Jesús y en las Escrituras. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque nosotros no somos de los que creemos a ciegas. ¿O hay alguien aquí que piensa de que nosotros creemos a ciegas? No. Nuestra fe está basada en las Escrituras y en Jesucristo. Y he puesto Jesucristo y luego, en Cristo Jesús, porque quiero explicar en quién creemos. Si hemos dicho de que por su fidelidad Él nos lleva más allá de lo que podemos imaginar, es porque Cristo mismo dio su vida para que nuestras vidas fueran más allá de lo que podamos imaginar. Pero esto lo tenemos que creer y tenemos que creer en Él. Por eso que nosotros no nos llamamos creyentes porque sí, porque nos pongamos una cadenita, ¿verdad? Yo no la llevo, entonces yo no me podría llamar
creyente. Tampoco me lo he tatuado en todo el brazo para decir que soy creyente. No, porque creyente no es eso. Creyente no es llevar una imagen, ni tampoco tatuarse nada, ni tampoco es venir a la iglesia. Eso tampoco quiere decir que tengamos una fe genuina en el Señor. Nuestra fe está fundamentada en la palabra. Y esto lo tenemos que tener claro, porque la Biblia no es un libro que nosotros tengamos en el aparador cogiendo polvo. ¿Sabéis que la palabra de Dios, esta es la palabra de Dios? Dios se reveló a la humanidad por medio de estas escrituras. ¿Sabéis que hay más de 40 autores que escribieron la palabra? Hay muchos más. Lo que pasa es que registrados y con nombre propio, 40. ¿Y sabéis que ninguno de ellos hay confusión? Todos ellos hablan del mismo Dios, todos ellos hablan de un Dios creador, todos ellos hablan y apuntan a Jesús. Y de hecho, nosotros tenemos, la Biblia da evidencia no solamente histórica, sino lingüística y además arqueológica. Fijaros que cuando la Biblia habla de pueblos, naciones, habla de situaciones, ha habido excavaciones a lo largo de la historia que han probado que la Biblia tenía razón. No, yo me encantaría traeros aquí un estudio de todas las cosas en las que la Biblia tenía razón. No puedo, ¿eh? Me vais a tener que creer por fe. Vale, entonces, por amor al tiempo. Pero es verdad, la Biblia tiene razón y nuestra fe no está basada en estrellitas ni en fábulas de viejas, no. Nuestra fe tampoco es ciega, nuestra fe está basada en las Escrituras. Por eso es tan importante que el pueblo de Dios aprenda a estudiar la palabra, aprenda a profundizar en la palabra. Y no es un libro que tengamos ahí en el aparador cogiendo polvo, no. Si nosotros queremos ser verdaderos discípulos, verdaderos creyentes y tener una fe genuina en Dios, vamos a tener que estudiar las Escrituras. Y vamos a tener que poner mucho entusiasmo en aprender lo que dice. Pero si eres uno de aquellos que no coges la Biblia para nada, bueno, sí, coges el YouVersion y clicas un versículo, pues te voy a decir que estás perdiendo el tiempo, dedícate a otra cosa. Porque fe genuina no es eso. Fe genuina es conocer al verdadero Dios y solamente lo vamos a conocer si vamos a las Escrituras. Y podía decir 1000 cosas, pero por favor, vayamos a estudiar las Escrituras, porque ellas son las que dan evidencia de ¿quién? De Jesucristo. Hablan de Cristo Jesús, del ungido, del Salvador. Y nuestra fe está basada en la Biblia, por supuesto, pero toda la Biblia, ¿sabéis a quién apunta? A Cristo Jesús. Aquel que iba a ser ungido de Dios para sacrificarse por cada uno de nosotros. Aquel que tenía que padecer muerte, porque nosotros estábamos condenados a muerte, pero Cristo Jesús, por venir al mundo, ocupó nuestro lugar en la cruz. Y por eso nuestra fe está basada en la palabra, pero también en Cristo Jesús, en su muerte, en su resurrección. Y porque Él vive, es que nosotros vivimos. Hay una canción que no me acuerdo, estaba pensando esta mañana, hay una canción de un autor que me gusta mucho, perdón, el nombre no me acuerdo ahora, y que dice, en la tumba de Buda están... Redimidos. Gracias, yo sabía que alguien lo sabía. En la tumba de Buda están los huesos de Buda, y en la tumba de Mahoma... Están los huesos de Mahoma. Pero en la tumba de Jesús no, porque nuestro Dios es el único Dios verdadero que vive y reina para siempre. ¿Cómo no nos va a llevar más allá de lo que podamos imaginar? ¿Cómo no vamos a tener depositada nuestra confianza en Él? ¿Cómo no vamos a poder decir a este monte, quítate y échate al mar? Porque nuestra confianza está basada en Cristo Jesús. Y todo lo que dice la Escritura, es decir, las promesas de Dios, son en el sí y en el amén por su buena voluntad. Y si el Señor ha dicho que nosotros podemos decir al monte, quítate y échate al mar, todo lo podemos en Cristo, ¿verdad? Que nos fortalece. Bueno, fijaros, continuamos. Nuestra fe en Cristo Jesús, en las Escrituras, porque no hay otra seguridad en esta vida, hermanos, que solamente tener nuestra confianza en Dios.
Y una fe genuina en Dios nos va a llevar a tener una vida de oración. Y aquí hemos dicho por activa y por pasiva que una vida de oración es una vida de comunión con Dios. Una vida de intimidad con Dios. Podrás tener la cruz del collar. Podrás incluso abrir tu Biblia o tu YouVersion, marcarás tu versiculito, o incluso podrás decir Dios te bendiga, porque eso se lleva mucho ahora, Dios te bendiga. Pero si nosotros no cultivamos una vida de oración, de comunión con Dios, no tenemos una fe genuina en Dios. Y esto lo tenemos que tener muy claro. ¿Sabéis qué dice en Hebreo? Dice la fe, dice sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo diría más, sin fe es imposible ver a Dios. Sí, porque es necesario, como dice ese texto, es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Nosotros no podemos acercarnos a Dios de cualquier forma. Nosotros tenemos que acercarnos ante el trono de la gracia con esa fe, sabiendo que Él existe y que premia a los que le buscan. Y aquí todos y cada uno de nosotros tenemos que convertirnos en buscadores de la presencia del Señor. Y como decía Moisés, hasta que tú no me bendigas, Jacob, sí. Hasta que tú no me bendigas, yo no me voy de aquí. Y nosotros tenemos que ser insistentes, persistentes, y como aquella viuda que insistía al juez en oración. Nosotros tenemos que decirle, Señor, hasta que tú no me bendigas, no me voy a mover de aquí. Y el Señor nos va a hablar. Cultivar esa vida de oración. Antes de hacer nada, yo entiendo de que la vida en la que estamos es una vida que nos atrapa, pero antes de hacer cualquier cosa, yo no sé si te arrodillas o levantas brazos o cantas alabanzas, pero aparta un tiempo al Señor, aparta un tiempo para decirle al Señor, heme aquí estoy, háblame Cristo, háblame mi Dios. Y que el Señor sea hablándonos y sobre todo cambiándonos. Porque cuando el Señor nos habla, cuando tenemos una relación con el Señor, Dios nos cambia. Así que podemos cultivar esa vida de oración. Ahora bien, cuando nosotros entendemos en quién tenemos nuestra fe y que cultivamos esa vida de oración, fijaros que habla aquí de montes. Las montañas en la Biblia pueden significar muchas cosas, pero una de las cosas que pueden significar en este contexto de Marcos es que esa montaña de la que está hablando son dificultades. Y fijaros que ¿habéis visto alguna vez una montaña trasladarse al mar? No, ¿verdad? Pero en el Señor me imagino que sí que habéis visto algún imposible hecho realidad, ¿verdad? Este mismo local, aquí donde estamos en este momento, fue un imposible hecho real. De hecho, he puesto ese texto porque cuando llegamos aquí para hacer la visita del local, ¿sabéis lo que nos encontramos? Una cinta donde ponía ese texto. Para los hombres es imposible, pero para Dios es posible. Y si el Señor nos dio este templo, esta casa, este local, cuando éramos poquitos tampoco teníamos, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos va a llevar a más? Vamos a ejercitar nuestra fe. Y fijaros que aquí el texto dice cualquiera. Y aquí me gusta porque Dios es un Dios que no hace acepción de personas. Dios no dice, solamente los líderes son los que tengan que pedir, solamente los líderes, los pastores, los que tengan que tener fe, solamente aquellos que son unos eruditos y tienen un conocimiento bárbaro en la palabra son aquellos que podrán decir al monte, échate al mar. No, aquí lo extraordinario del texto es que cualquiera. Y aquí vamos a tener que hacer un ejercicio amplio de reconocer quién es Dios,
Porque Dios hace las cosas no porque nosotros nos las merezcamos, sino porque Dios es Dios y Él quiere complacerse en medio de su pueblo. Dios quiere darnos eso, como hemos cantado, Dios quiere llevarnos mucho más de lo que podamos imaginar, pero tenemos que tener esa fe que puede decir al monte, quítate de aquí y échate al mar. Y por eso insistía tanto el Señor, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Y me gustan estos textos porque habla de insistencia. Yo no sé, pero si nosotros cultivamos una vida de comunión con el Señor, vamos a tener que insistirle. Yo no sé si podemos hacer un ejercicio ahora, también los que están en casa, que piensen en una montaña, que piensen en una dificultad que tengamos en nuestras vidas. No sé si a veces las dificultades van a venir a nuestras vidas porque el mundo es mundo y como dice Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido, yo he vencido. No sé si tenéis alguna montaña, algo que dices, esto es imposible para mí. Pensadlo y ponerlo en oración. Y no insistáis un día, sino seguir insistiendo. Porque os puedo asegurar que no hay ninguna oración que Dios tenga en saco roto, no. Dios escucha nuestras oraciones. El tema es que Dios contesta ¿cuándo? En sus tiempos. Dios nos dará a sus tiempos. Lo que sí que es verdad que hay dos enemigos, y con esto ya vamos terminando. Hay dos enemigos para nuestra fe. El primero, como dice aquí, pero pida con fe, no dudando. No dudando. La duda es lo que realmente ofende a Dios. Y es lo que deja a Dios paralizado. Lo cierto es que Dios lo que quiere es ejercitar nuestra fe cada día. ¿Sabéis cuando el apóstol Santiago dice, pida con fe no dudando, porque el que duda es como ola del mar que es arrastrado de un sitio para otro? Está comparándonos a nosotros mismos con esas olas que son golpeadas por el viento y son llevados de acá para allá. Os puedo asegurar de que en la vida vamos a ser golpeados por el viento infinidad de veces. Viento de enfermedad, viento de falta de trabajo, viento de soledad, viento de traición, yo qué sé. Vamos a ser golpeados por el viento. Ahora bien, si nuestra confianza está en el Dios que creó el cielo y la tierra, si nuestra confianza está en Jesucristo, aquel que murió por nosotros en la cruz, podrá venir vientos de falta de trabajo, podrá venir vientos de enfermedad, podrán venir vientos de guerra, podrá venir espada, da igual. Pero nosotros nada nos podrá mover, porque nuestra fe está anclada en el Señor, está en el Dios que todo lo puede. Nuestra fe no está basada en hipótesis, no, está basada en el Dios que todo lo puede. Por eso el enemigo que tenemos es la duda. Y vamos a ser atacados con la duda. ¿Sabéis que Satanás está como león rugiente alrededor nuestro? ¿Y qué es lo que nos está lanzando? ¿Dardos de qué? De duda. Los dardos del enemigo es dardos de duda, y Satanás no quiere que dudamos, nuestras dudas sean grandes, no. Las dudas que va a poner en nuestro día a día son pequeñitas, pero son dardos del maligno para que nos apartemos de la confianza en Dios. Por eso cuando venga alguna duda de quién eres hijo de Dios, y de quién es Dios, Dios Todopoderoso, di al enemigo, por aquí no entras, por aquí no entras, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero vamos a tener que ejercitar la fe en el Dios que todo lo puede. Bueno, y en segundo lugar, y aquí voy terminando, bueno, el texto dice que
cuando nosotros nos acercamos a Dios, realmente también tenemos que perdonar. No solamente el enemigo número uno es la duda, sino otro enemigo de nuestra fe es la falta de perdón. Y he puesto la foto del maestro Yoda. No sé si habéis visto algunos la serie de Star Wars, pero aquí Yoda le estaba explicando a Anakin Skywalker, que fue al final el que se convirtió en malo malísimo, Darth Vader. Pues le estaba diciendo al niño Anakin el camino hacia el lado oscuro. Y le estaba diciendo, el miedo lleva la ira lleva el odio lleva al sufrimiento y el sufrimiento al lado oscuro. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque también, si nuestro enemigo es la duda, otro enemigo, no solamente para nuestra fe, sino para nuestra comunión con Dios, va a ser la falta de perdón. Y aquí digo, la falta de perdón lleva a la falta de comunión con Dios. ¿Y la falta de comunión con Dios a qué lleva? ¿A qué lleva? Una persona que no tiene comunión con Dios, ¿qué es? Que me lo explique. Una persona que no tiene vida en el Señor. Una vida que ha dejado al Señor hace mucho tiempo. Por eso, que aquí lo que está diciendo el texto es, cuidado, que pudiendo tener fe en Dios, si no tenemos fe en nuestro Dios, sino que dudamos y no perdonamos, podemos irnos al lado oscuro. Y fijaros lo que dice el texto, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Esto lo tenemos que tener muy claro. Enemigos de nuestra fe, la duda, pero también la falta de perdón. Daniel nos está diciendo muchas cosas. Nada, damos gracias a Dios por él. Tranquilos. Como dice la palabra, de los niños y de los que mama, perfeccionó la alabanza. Lo cierto es, hermanos, que tenemos que tener, volvemos otra vez al texto de la higuera. El Señor lo que les dijo es tener fe genuina que produce frutos. Lo que va a entorpecer que nosotros tengamos fe en Dios va a ser la duda y la falta de perdón. Y os puedo asegurar de que en la vida no solamente vamos a fallar, sino nos van a fallar. Vamos a tener deudas y también van a tener otros deudas con nosotros. Y cuando estaba terminando la palabra me acordé de la enseñanza de los dos deudores. ¿Os acordáis? Uno, el que debía más, que debía 100.000 talentos, una burrada. Le debía a su señor 100.000 talentos. Este fue perdonado por Dios, a pesar de que le habían perdonado lo más grande, Dios le había perdonado. Bueno, en este caso su Señor le perdonó. Pero ese que había recibido gracia, ese que había recibido perdón, cuando se encontró con su consiervo, ¿qué hizo? No le perdonó. Más bien le echó en la cárcel. Le apartó. Eso es lo que solemos hacer nosotros. Dios nos ha perdonado lo más grande, Dios nos ha cancelado la deuda más grande con nosotros y nosotros no somos capaces de perdonarnos los unos a los otros. El texto de los dos deudores termina el que no perdona de corazón, porque hay mucha gente que dice, no, yo perdono pero no olvido. No, el perdón que reclama el Señor es perdón, olvido y de corazón. Ese es el perdón de Dios, porque os puedo asegurar que, como decía el maestro Yoda, el camino, la oscuridad, la falta de perdón también no solamente nos va a producir una falta de comunión con Dios, sino también un camino a la perdición. Y me da igual si quieres llamarle perder la gracia, perder la salvación o caer de la gracia o como quieras llamarlo, pero el destino es el mismo. Es estar apartado de Dios. Y no quiero para ninguno de nosotros, los que estamos aquí y los que nos están viendo en casa, que esto se produzca. Así que, hermanos, la falta de fe
es lo que nuestra lucha diaria. Nosotros estamos llamados a producir mucho y buen fruto, pero cuidado, hay un enemigo que nos ataca, la duda y la falta de perdón. Vamos a orar y que esta palabra no solamente sea algo que hayamos escuchado, sino que sea una realidad en nuestras vidas. Necesitamos ejercer fe para nuestro día a día. Vienen días difíciles a este mundo. Y como dijo el Señor, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, pues que nosotros estemos ahí, firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Bueno, podemos ponernos de pie para que ya hacer un poquito de ejercicio así, y oramos. Y también nos vamos a despedir. Si hay algún anuncio, ya os lo diremos por WhatsApp. No os preocupéis, el equipo de anuncios nos tiene bien informados y damos gracias a Dios por ello. Pero acordaros de sacar entradas para la próxima semana. No perdáis esta cita, que el Señor tiene grandes cosas para nosotros. Y oramos por esas montañas, esas dificultades que vienen a nuestras vidas, que podamos tener fe para afrontarlas y sobre todo para saltarlas. Amén. Pues voy a dar la oportunidad de que el que quiera que ore 2 minutos y terminamos, ¿de acuerdo? El que quiera, hay libertad. Los que quieran y los que sean. Oramos.